Del Señor, de la alabanza, vamos a seguir disfrutando de la comunión con el Señor y vamos a abrir nuestras Biblias por ¿sabéis por dónde? El Evangelio de Marcos. Muy bien, llevamos ya algunas predicaciones del Evangelio de Marcos y concretamente, David, para que ponga el versículo, en el capítulo 1, los versículos 14 y 15, pues en esos dos versículos, esta es la tercera predicación. Si tuviera que definir el Evangelio de Marcos, yo llevo como unos cuantos años estudiando este Evangelio, ¿no? Y la verdad es que si tuviera que definirlo, bueno, la palabra del Señor completa es increíble para nuestras vidas, ¿no? Cómo nos cambia. Y hay un capítulo en la Biblia que es el más largo de la Biblia y es el que habla de los beneficios y de la excelencia de la palabra de Dios. No sé si hacéis memoria. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119, que tiene 176 versículos. Y el Salmo 119 habla de los beneficios y de las bondades de la palabra de Dios. A mí me gusta el Evangelio de Marcos porque es un contraste desde el principio. El Evangelio de Marcos habla del ministerio del Señor, ¿no? De cómo el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, cómo actuaba, ¿no? Cómo era Él. Él vino a un mundo en el que estaba gobernado por los romanos y por lo que se imponía la fuerza y el poder del hombre, ¿no? Y sin embargo, Él vino a este mundo como un siervo sufriente, como un humilde, como un contraste. Todo el Evangelio de Marcos es un contraste entre el mundo y Él y su persona, ¿no? Igual que tiene que ser un contraste la vida del cristiano en este mundo, ¿no? Un contraste tremendo, ¿no? Porque vemos cada día, ¿no?, muchísimas cosas que son contrarias a la palabra del Señor. Vamos a leer estos versículos otra vez. Marcos 1, 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio de Marcos empieza con el ministerio de Juan el Bautista. Luego continúa con el bautismo del Señor Jesús, con la tentación del Señor Jesús. Y ahora aquí en estos dos versículos empieza el Señor su ministerio público. Empieza a transmitir el porqué, ¿no?, y el para qué Él había venido a este mundo. A veces nosotros, cuando tenemos que explicar o que decirle a alguien en lo que consiste el Evangelio, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, que os han preguntado: bueno, pero ¿vosotros en qué creéis? ¿Vosotros los creyentes, vosotros los evangélicos, en qué creéis? ¿Qué es lo que creéis? Y a veces nos complicamos la vida con muchas historias, ¿no? Y sin embargo dice el Señor, el ejemplo lo tenemos en nuestro Señor, que es tan sencillo. El Señor nos hablaba con parábolas, nos hacía ejemplos sencillos para que entendiéramos cosas difíciles, ¿no? Pero el transmitir el Evangelio es tan sencillo para que lo conozcan hasta los niños, ¿no? Decía: el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, estos versículos nos hablan del reino de Dios. Ahora vamos a ver lo que es el reino de Dios y dónde está el reino de Dios y cuándo se implanta el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pues es tan fácil como eso, ¿no? Ese es el mensaje que nosotros transmitimos como hijos de Dios, un mensaje de arrepentimiento y de fe. Yo creo que en nuestros días un poco se está modificando ese mensaje, ¿no? Porque a veces el auténtico mensaje, como nos dice el Señor, lleva fe y arrepentimiento. Van las dos cosas unidas.
No sé si hay alguien que quiere conectarse o no. ¿No? ¿Es que ha sonado? Fe y arrepentimiento, las dos cosas van unidas. Pero no sé si alguien os ha comentado alguna vez, no, yo sí creo, pero yo no tengo de nada de qué arrepentirme si yo soy buena persona. Pero el mensaje del Señor es fe y arrepentimiento, van las dos cosas unidas, ¿no? Si tuviera que titular de alguna manera este mensaje, quizá me ha impresionado la vida de Juan el Bautista, ¿no? Que es el que venía anunciando al Señor. Pero también incluso Juan el Bautista no había entendido completamente el porqué o el mensaje o el programa del Señor, ¿no? El programa del Mesías. Si alguna vez nos ha pasado a nosotros que estudiando o leyendo la palabra no hemos entendido completamente todo el significado de la palabra, puede ser que nos haya ocurrido, ¿no? A mí me ha ocurrido. Y no debemos de preocuparnos porque personajes importantes también le ha pasado, ¿no? A Juan el Bautista le pasó, al apóstol Pedro le pasó, al apóstol Pablo al principio le pasó. Y ahora vamos a explicar un poquito esto, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió con Juan el Bautista? El Señor fue rechazado cuando vino a este mundo porque no se ajustaba a los modelos que el mundo esperaba, ¿no? Y quizás también en nuestros días la gente no acepta ese mensaje de gracia, ¿no? Porque no entiende que el mensaje de salvación del Señor es por gracia, es por pura gracia. Nosotros no tenemos que hacer nada, no hay ningún mérito en nosotros para obtener la salvación. Podemos leer Efesios 2:8, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Incluso Juan el Bautista, como he dicho, envió mensajeros, cuando él estaba en la cárcel, lo encerraron en la cárcel, envió mensajeros al Señor para que le preguntaran. En Lucas 7:19, Lucas capítulo 7, versículo 19, le preguntaron al Señor estos mensajeros de Juan el Bautista: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? O sea que tenía dudas. Estando en la cárcel tenía dudas porque realmente el Señor no era el Mesías que todos esperaban, ¿no? Y es que no es que hubiera perdido la fe Juan el Bautista, sino que Jesús no actuaba como el Mesías que esperaban, ¿no? La situación después de venir al Señor, pensaban que iba a cambiar, pensaban que iba a haber un cambio, ¿no?, en la política, seguía habiendo pecado y el Señor seguía sin castigar el pecado, ¿no? ¿Cómo podía ser Jesús el Mesías si el pecado sigue todavía sin castigo? Y el mismo Juan el Bautista, cuando denunció los pecados de Herodes y este lo encarceló, no sé si recordáis la historia, ¿no?, pues esperaba que el Señor castigara a Herodes, ¿no?, y quizás se llevara una desilusión, porque no estaba el Señor actuando como él quería que actuara, ¿no? Y es que era necesario que Juan el Bautista entendiera el programa del Señor, ¿no?, cómo el Señor iba a actuar. Y es que el Señor tenía dos partes, ¿no? La primera era su venida. Cuando el Señor vino, iba a instituir la buena voluntad del Dios, ¿no? Y el propósito era la proclamación del Evangelio. Ese era el propósito del Señor cuando vino. Y la segunda parte de su programa, del programa del Señor, era que en su segunda venida sería el juicio de Dios, ¿no? En la primera venida no iba a instituir ese juicio contra el pecado, sino que iba a proclamar el Evangelio de la gracia. Y el Señor dejó todo esto claro cuando estaba en la sinagoga y se le dio a leer el libro de Isaías. En Lucas, si quieres ponerlo, David, capítulo 4, los versículos 17 al 21, Lucas 4, 17 al 21, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Es curioso, ¿no?, lo que hizo el Señor. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y no sé si notáis algo raro, ¿no?, en este pasaje. El Señor termina, para la frase y se para en mitad, no continúa, ¿no? Pero luego en Isaías 61, de los versículos del 2 al 6, si lo quiere poner David también, Isaías 61 del 2 al 6, el Señor termina la frase, ¿no? ¿Lo puedes leer, David, tú desde ahí? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán la ruina antigua y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. El hecho de que el Señor leyera solo la mitad de la profecía y dijo, en este momento se está cumpliendo esta parte, ¿no?, cuando Él habló en Lucas. El propósito del Señor era enseñar que había dos profecías. En ese pasaje había dos profecías, ¿no? Y Juan el Bautista y los judíos pensaban que era una sola profecía, que tanto el Evangelio como el juicio de Dios iba a cumplir en ese momento, ¿no?, cuando viniera el Mesías. Y entonces el Señor lo que nos está enseñando y lo que le estaba enseñando es que la primera profecía tiene que ver con la generosa misericordia del Señor, ¿no?, con la instauración del Evangelio. Y la segunda se refiere al día en que el Señor ejecutará el juicio. Y el problema de Juan Bautista no es que tuviera poca fe, ¿no?, sino que tenía una comprensión incompleta de la palabra del Señor, ¿no? No había entendido, igual que le pasaba a Pedro, del apóstol Pedro también, que cuando estaba con el Señor todavía hubo mucho tiempo en que no había entendido quién era el Señor, ¿no?, ni cómo iba a morir. No podían entender que un rey muriera en la cruz, ¿no? Esperaban que el año agradable del Señor y la venganza de Dios se cumpliera en ese momento, ¿no? Se cumpliría al mismo tiempo. Y como aplicación, a mí me gustaría, en principio, aplicármelo a mí, pero también aplicarlo a vosotros, ¿no?, que la interpretación parcial o incompleta de la palabra del Señor trae confusión. A veces hemos exaltado esta mañana en la alabanza, ¿no?, las bondades de la palabra de Dios, ¿no? Pero tenemos que estudiar, es necesario el estudio de la palabra para que nuestros ministerios y nuestra vida realmente sean eficaces, ¿no? Sabemos que Dios reparte dones por medio del Espíritu Santo y sabemos que cada uno tenemos por lo menos un don, por lo menos uno, ¿no? Y también sabemos que el Señor, cuando nos llama a cualquier servicio en la Iglesia, nos capacita y nos provee. Pero también sabemos que el Señor habla por medio de su palabra. La palabra del Señor es el alimento espiritual del creyente. Si no nos alimentamos, enfermamos espiritualmente, ¿vale? Y sabemos que la palabra del Señor es lumbrera en nuestro camino y es luz, como dice el Salmo 19, ¿no?, que hemos hablado antes. Cuando el Señor envió de vuelta a los mensajeros que envió Juan el Bautista,
que le dijo, ir a preguntarle al Señor a ver si es realmente el que estamos esperando o quizá venga otro detrás de él, ¿no? Tenían dudas, porque no habían entendido bien la palabra. Entonces, cuando el Señor lo envió de vuelta, lo podemos leer en Lucas 7, 22 y 23, le dio un mensaje importante, ¿no? Para que se lo dijeran a Juan, ¿no? Lucas 7, 22 y 23. David, porfa, ¿quieres? Respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. El Señor había empezado a cumplir la primera parte de ese programa mesiánico que él tenía, ¿no? Que era llevar el Evangelio, ¿no? Y la segunda será cuando vuelva a este mundo. Tenemos la esperanza de que el Señor volverá y habrá una segunda venida que no será igual que la primera y que vendrá en gloria, en poder y juzgará al mundo. Si queréis ampliar el tema de la segunda venida, en los capítulos 4 y 5 de Primera de Tesalonicenses, lo leéis en casa, lo estudiáis, y ahí explica detalles de cómo será la venida, la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? Pero ahora mismo estamos en el espacio entre primera y segunda venida, ¿no? Y mucha gente dice que está tardando mucho, que es mucho tiempo, que el Señor no va a cumplir su promesa, ¿no? Ese es el motivo de que muchos piensan que no va a cumplirla, ¿no? Pero sabemos, porque nos lo dice el Señor en su palabra, que en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, el Señor dice el por qué está tardando en venir. Y lo explica de esa manera, ¿no? Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el motivo de que el Señor todavía no ha venido es porque quiere que llegue el Evangelio a todos sitios, a toda criatura. El Señor es paciente y la paciencia del Señor no es como la nuestra. La paciencia del Señor es paciencia, ¿no? Y dice que quiere, no es que retarde su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor ha venido a establecer un reino totalmente diferente a este mundo. Por eso a nosotros nos cuesta, y a los discípulos y a los judíos de su tiempo también le costaba entender, porque no esperaban que el Señor actuara de la forma que actuó, ¿no? Este mundo está gobernado por Satanás. Desde la caída del hombre nos hemos ido distanciando de los principios establecidos por Dios, ¿no? La meta final del reino es liberar al hombre del poder de Satanás, ¿no? Y llevarlo a la luz, como dice Colosenses 1:13. Y con la venida del Mesías, con la venida de nuestro Señor, Satanás empezó a ser derrotado. Ahí empezó Satanás a ser ganado, a ser derrotado, ¿no? Y como dice Marcos 1:15, que es el versículo que estamos mirando, el reino de Dios se ha acercado. Y hasta aquí, ¿no? Y el hecho de que el Señor viniera a este mundo demuestra su poder frente al diablo y nos da la seguridad de que tendremos una victoria final. La resurrección confirma esa victoria, que se completará en su segunda venida. Pero yo me preguntaba, ¿no? El Señor nos está enseñando acerca del reino. ¿Cómo es el reino de Dios en este mundo presente? Y es que el Señor nos lo cuenta y nos lo explica también en el Evangelio de Marcos con parábolas. Las parábolas a mí me encantan porque son enseñanzas muy sencillas, unas enseñanzas con ejemplos de este mundo. Ahora vamos a ver algunas, pero que el Señor con esas parábolas nos está enseñando verdades profundas, ¿no? Verdades suyas, verdades espirituales. En la parábola del sembrador, no sé si acordáis, Marcos 4:1-20, nos muestra cómo llega el reino de Dios a los corazones de los hombres.
Ya nos está enseñando el Señor acerca del reino. Si nos preguntamos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios? Pues el Señor nos lo explica y dice, el sembrador salió a sembrar. David, hay varias, no hace falta que busques todas, ¿vale? Busca esta. El sembrador salió a sembrar. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, ¿no? Quiere que su iglesia salga a sembrar el Evangelio. Y sabemos que una semilla caerá en buena tierra, pero habrá otra que caiga en el camino y no eche raíces, otra que las cosas de este mundo la ahogue y no fructifique, y solo de 4, una, que no tiene por qué ser siempre así. No es una regla aritmética de matemáticas, sino que sabemos que no a todo el mundo que conoce el Evangelio lo va a aceptar, ¿no? Pero cuando llega a buena tierra, a buen corazón, el Evangelio, ese da fruto. Entonces el Señor nos está enseñando en esta parábola que el Señor no impone la entrada de su reino a quien no la quiere recibir, ¿no? Nosotros no podemos convencer ni exigir a nadie que acepte al Señor, ¿no? El Señor simplemente quiere que seamos sembradores, que salgamos y tanto a nuestra familia como a nuestros compañeros de trabajo, como a nuestros vecinos, como a nuestros amigos, a todos los que nos relacionemos, que le hablemos del Evangelio. Que no puedan decir, oye, si yo he estado trabajando con Jesús o con Daniel o con David o con quien sea y nunca me ha dicho cómo conoció al Señor. Eso es lo que el Señor quiere que sembremos, ¿no? Ahora, el crecimiento lo da el Señor. Nos habla con muchas parábolas, ¿no? Y nos explica cómo es el reino de Dios. En la parábola de la semilla que crece en secreto, que está también en Marcos capítulo 4, versículos 26 y 29, trata de cómo crece el reino de Dios. Una vez que tú has aceptado al Señor, cómo crece el reino de Dios en ti, ¿no? Esa parábola explica, ¿no? La semilla empieza a crecer de una forma misteriosa. No sabemos cómo, hemos aceptado al Señor, notamos un cambio en nosotros y apenas se aprecia el crecimiento, ¿no? Pero cuando ya madura, crece de forma victoriosa, ¿no? Eso es lo que nos explica esa parábola, ¿no? Y la parábola enfatiza también y hace énfasis en el crecimiento de la semilla, ¿no? El crecimiento de la semilla no es por esfuerzo humano, es por el poder de Dios. Dios es el que da el crecimiento, ¿no? Hay otra parábola que también nos habla el Señor explicándonos del reino, y es la parábola de la semilla de mostaza. Marcos 4, del 30 al 32. En Marcos tenemos muchísimas parábolas. El Señor nos habla con ejemplos, ¿no? Nos muestra que aunque al principio del reino de Dios es inapreciable, y pone el ejemplo de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es de las más pequeñas, ¿no? Al principio no se nota, pero su final es sorprendente, ¿no? Dice que llega a ser grandioso, ¿no? El crecimiento de esa semilla, ¿no? Y la parábola del trigo y la cizaña, que tiene mucho que ver con nuestros tiempos, ¿no? Que está en Mateo 13, del 24 al 30, nos dice que el reino de Dios ya está aquí, está en el corazón de cada uno de los que han creído en él. Pero resulta que nos encontramos en medio de los reinos de este mundo. El Señor no quiere sacarnos de este mundo, ¿no? Tanto nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestras amistades, encontramos gente que no acepta al Señor, ¿no? Y quiere el Señor que sea así, ¿no? Porque solamente hasta el final, el día de juicio, entonces es cuando se hará la separación entre justos e impíos, ¿no? Entre los creyentes y los no creyentes, ¿no? Y es que el contraste, como dije al principio, del Evangelio de Marcos, desde el nacimiento de nuestro Señor hasta su muerte, su resurrección, toda su vida fue un contraste con las cosas de este mundo, ¿no? Porque Él, que era Rey de Reyes, el mismo Rey de Reyes, vino en forma de siervo, dio su vida en rescate de muchos, no vivió en ningún palacio como los reyes. Nosotros estamos acostumbrados a ver la gente noble, los reyes de nuestro tiempo, como viven, ¿no? Pero el Señor decía que era el Rey de Reyes, y lo era, pero fijaos lo que dice en Mateo 8:20.
No hace falta, David, lo leo yo. Las zorras tienen guaridas, decía el Señor, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde repostar su cabeza. ¿Cómo puede ser un rey que viva de esa forma, ¿no? Llevó una vida de humildad y obediencia al Padre. Desde que el Señor vino, ya estaba pagando por el pecado de todos, ¿no? Y lo culminó en la cruz. Y podemos decir que en esta época el reino de Dios es un reino espiritual, no es un reino militar ni un reino político, sino es un reino espiritual que reina en los corazones de los creyentes, de los que hemos aceptado al Señor, ¿no? Eso no es lo que esperaban los judíos, ¿no? Eso no lo podían entender, ¿no? Y aunque nosotros podamos pensar hoy en día que Satanás sigue teniendo el control de este mundo, porque incluso mucha gente no lo pregunta, ¿no? Oye, es que todavía siguen pasando cosas malas, ¿no? Todavía no se ha emitido el juicio del Señor, ¿no? Pero es que aquellos que se entregan al Señor pueden desde ahora ser liberados, como ha empezado Pedro, ¿no? El culto, de 3 cosas: de la servidumbre del pecado y de la muerte. El Señor nos libra, ¿no? Aunque la liberación plena será en el futuro cuando nuestro Señor regrese con su gloria y su poder, ¿no? El Señor mismo lo explica que la plenitud de su reino no se manifestará hasta la segunda venida, ¿no? Y esto implica que primero tendrá que irse. Ellos estaban convencidos, los judíos, de que el reino de Dios iba a manifestar inmediatamente. Y el Señor les contó otra parábola, ¿no? Una parábola que está en Lucas 19, del 11 al 27, que es la parábola de las 10 minas. Y es como aplicación para nosotros también, ¿no? Esa parábola habla de un noble que se fue a un país extranjero, a un país lejano, a recibir un reino y volver. Y cuando volvía, pues le pide cuenta a sus discípulos, ¿no? A su gente. Igual hará el Señor con nosotros, ¿no? El Señor, la noche que fue entregado, cuando estaba con sus discípulos, le volvió a decir lo mismo, ¿no? Aunque esta vez no usaba parábolas. En Juan 14, 2 y 3, dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor nos está dando un mensaje de esperanza, de que está preparando un sitio para nosotros en la eternidad, cuando lo veamos, como hemos cantado, cara a cara, ¿no? Y el propósito de estos pasajes es traernos esperanza y que estemos preparados para su segunda venida, ¿no? Haciendo buen uso de los dones que hemos recibido. Y ahora preguntamos, sabemos que cada uno tenemos un don, como mínimo, ¿no? Si hoy viniera el Señor, ¿cómo estamos usando nuestros dones? Estamos pasando unos tiempos difíciles, ¿no? Unos tiempos complicados. En Mateo 24, del 3 al 28, nos define las características de este tiempo, ¿no? Hasta que venga el Señor. Tiempos de conflictos, especialmente para los creyentes, cuando nos enteramos que persiguen a los creyentes en algunos países, ¿no? Que los matan por llevar una Biblia, por hablar del Señor, no pueden reunirse, ni siquiera pueden hablarle los creyentes a su hijo de su fe, porque son perseguidos y los matan, ¿no? Estamos viviendo unos tiempos difíciles, ¿no? Estamos viendo cómo cada día se aprueban leyes que están contrarias a la palabra del Señor. Si vemos las noticias, vemos que están aprobando leyes que a veces hasta nos sensibilizan, ¿no? Vemos guerras, rumores de guerras, todo eso el Señor lo dice en su palabra, ¿no? Que iba a pasar antes de su venida, ¿no? Pero el llamado del Señor es claro. Y ya para terminar, en Marcos 13, 33, ¿lo puedes poner, David? Dice: velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y esa es la misión, ¿no? Nosotros, la enseñanza no es que nos preocupemos por el día que va a venir el Señor, o por la hora, o por las señales, sino la enseñanza es estar preparados. Hemos recibido el reino de Dios, hemos entendido que el Señor vendrá, y ahora lo que el Señor nos manda es que estemos preparados para cuando Él venga, ¿eh? Vamos a leer Marcos 13, del 35 al 37, y con eso ya terminamos.
Pero la enseñanza es esperar, velad, orar y estar preparados para la venida del Señor. Marcos 13, 35 al 37 dice: velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, para que cuando el Señor venga no nos halle durmiendo, sino que nos halle invirtiendo los dones que el Señor nos ha dado para su gloria. Así que el Señor bendiga su palabra